Bienvenidos amigos a este su espacio Disidentes Jurídicos. Seguimos aquí en nuestra transmisión en el espacio de la Cumbre Justicia Abierta. Y en esta ocasión tenemos el privilegio y el inmenso placer de contar con la participación de Alejandro Ponce, quien es el director ejecutivo de World Justice Project. Y nos va a hablar un poco acerca de esta iniciativa tan interesante. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden. Bueno, primero presentar qué es el World Justice Project para tu audiencia. El World Justice Project es una organización no gubernamental, tenemos sede en Washington, D.C., se fundó aproximadamente hace 15 años y básicamente el objetivo es avanzar el Estado de Derecho alrededor del mundo. La forma como lo hacemos es, uno es generación de información, generación de datos, publicamos cada año un índice del Estado de Derecho, entrevistamos a miles de personas alrededor del mundo para entender la situación del Estado de Derecho en los distintos países, publicamos un reporte y otro tipo de información también basada en encuestas a la población o abogados en distintos países. También generamos conocimiento o publicitamos conocimiento, generamos muchas veces las discusiones alrededor de algún tema relevante o cuáles son experiencias interesantes de algunos países avanzando cierto tipo de reformas, encontrar básicamente los canales para publicitarlo y que las demás personas aprendan y finalmente colaborar con países, ya sea con gobiernos o con sociedad civil, para avanzar temas relevantes de política pública. En algunos casos muy de la mano, generando algunos proyectos en temas de justicia, rendición de cuentas, etc. De lo que me comentas, me parecen dos puntos interesantes que me parecen muy relevantes. El primero, por ejemplo, es que aquí nosotros en República Dominicana tenemos la costumbre de generalizar muchas cosas. O sea, por ejemplo, decimos el sistema de justicia no sirve o se da mucha prisión preventiva, pero realmente existe poco análisis y poco estudio para saber si esa opinión del colectivo social se corresponde a la realidad jurídica que está pasando en el país. Y me interesaría que me comentes un poquito sobre eso. O sea, ¿qué pudieran ser mecanismos que pudiéramos nosotros como que aportar para ver si la opinión pública o el pensar de la gente en sentido común se corresponde sí o no con la realidad del sistema de justicia? Es un muy buen punto y no sucede solo en República Dominicana. En muchos países es un caso. Muchas veces las narrativas públicas son muy sencillas y es difícil muchas veces demostrar que efectivamente sucede o no. A ver, lo primero es tratar de hacer un esfuerzo para recolectar la información que nos permita responder ese tipo de preguntas. En muchas ocasiones no se recolecta la información adecuada. Hay muchos países que recolectan información, pero no necesariamente es la información que nos ayudaría a responder ese tipo de preguntas. Número dos es efectivamente hacer un esfuerzo por responder esas preguntas con metodologías, análisis y demás. Eso creo que si pensamos en el primer punto, que es los datos, si tenemos los datos correctos, es mucho más fácil generar análisis, porque el análisis no necesariamente lo tiene que generar, por ejemplo, el Poder Judicial. A lo mejor el Poder Judicial no necesariamente tiene a las expertas personas para responder cierta pregunta, pero es posible generar colaboraciones, es posible abrir los datos para que haya más personas investigando o tratando de contribuir a esa solución. O si pensamos, tú recuerdas hace algunos años cuando fue la pandemia o incluso cómo funciona en salud pública, en donde se abren los datos y hay una cantidad enorme de personas tratando de contestar preguntas relevantes para la ciencia, ¿no? Podríamos pensar un modelo semejante para responder preguntas relevantes de justicia. Y tercero es comunicación. Muchas veces la comunicación no es efectiva. Tenemos que aprender a llegar en los canales en los que las personas reciben la información. Hoy a través de redes sociales y demás, la información está segmentada o llega muchas veces sin el contexto adecuado. Y bueno, es necesario también a través de los medios de comunicación o de redes sociales, podcasts, etcétera, tratar de informar a la ciudadanía sobre los distintos puntos. Incluso a veces si no se tiene muchas veces la evidencia, porque puede llegar a tomar tiempo, pero con las distintas piezas tratar de armar una historia y fomentar el debate. O sea, muchas veces la comunicación no solamente va de un lado, también es importante entender por qué la ciudadanía piensa eso. Muchas veces es el reflejo de otras
de otros problemas. Sí, de otras de las realidades. Y otro punto interesante del punto inicial que usted tocó era el tema de las políticas públicas. O sea, aquí también se tiene mucho la concepción de que tenemos políticas reactivas. O sea, como que después que pase el hecho, entonces vamos a meterlo preso, vamos a endurecer las penas, ni una más, pero ya hay un hecho. Claro. Entonces, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, pudieran ser positivas en vistas a tener políticas públicas un poco más preventivas antes de la comisión del ilícito, no tanto ya luego de que ocurra? Es un excelente punto porque, a ver, sí es necesario tener políticas preventivas, de hecho es lo más robusto y que puede llegar a generar mayor impacto. Para eso es importante entender el problema y planear precisamente las políticas hacia adelante con la continuidad que se necesita. A ver, aún si muchas veces no se llega a planear la política, es importante hacer el análisis sobre lo que se debería de hacer. Muchas veces no existe la voluntad política, etcétera. El reto muchas veces de ese tipo de políticas es que requieren un empuje político y muchas veces el empuje político, cuando hay una crisis, ahí es donde surge, ¿no? Ahí es donde hay que solucionar este problema, entonces pues vamos a hacer algo para solucionarlo. Entonces eso a veces no se da en las políticas preventivas, a veces existe la voluntad para hacer algo, existen agendas y demás, pero muchas veces no. Pero lo que sí es importante es tener listas, digamos, o sea, para que podamos sacar cuando se dé una ventana de oportunidad, precisamente pensar en políticas de mucho más largo plazo que efectivamente resuelvan el problema y no políticas. El reto no necesariamente es reaccionar, el problema no es reaccionar a la política o a lo que sucede. El problema es generar soluciones que simplemente parchan o son medidas de corto plazo o populistas que no necesariamente atienden el problema de fondo. Ni van a generar una solución tampoco. Exactamente. Muy importante ese punto. Por ejemplo, de cara a este tema que es el marco central de toda esta actividad, que es justicia abierta, desde el punto de vista de los datos, se habla ahora de que vamos a tener una accesibilidad mayor a los datos, a lo que pasa en los tribunales. ¿De qué forma usted entiende que eso pudiera impactar positivamente el sistema de justicia? Y si desde su punto de vista, que ya tiene una experiencia más analítica, pudiera existir algún choque o vulneración a la privacidad o algún derecho fundamental de una de las partes envueltas en el proceso. Mira, es una pregunta muy interesante. A ver, la justicia abierta y todo este tema de transparencia tiene que entenderse, es importante en sí misma, pero también tiene que entenderse como un facilitador de la justicia. O sea, queremos mejores datos, queremos transparentar las bases de datos, ¿sí? Pero ¿para qué queremos hacer eso? Pues al final lo que queremos es que el sistema de justicia rinda cuentas a la ciudadanía y utilice esa información, esos datos para generar políticas que efectivamente atiendan a la ciudadanía y puedan monitorear sus avances. Pues parte de lo que queremos, ¿no? Se abren los datos porque si no los abriéramos, el sistema de justicia puede decir, mira, cumplí todas mis metas. Pero ¿cómo lo dices? Pero ¿cómo? Si tú generas los datos y tú también me dices que cumpliste las metas, ¿cómo te creo? Entonces es una forma de generar transparencia, pero al final es una forma de rendir cuentas sobre el objetivo final, que es el acceso a la justicia. Entonces, así es como debemos de pensar esos mecanismos de transparencia y así es tanto el Poder Judicial como la ciudadanía deben entenderlo, porque lo cierto es que también la ciudadanía no tiene el tiempo para estar analizando los datos, está ocupada, no le interesa, pero el Poder Judicial sí puede utilizarlo para generar confianza, para mejorar su gestión, ¿no? Y contribuir a invitar a la ciudadanía, porque la ciudadanía es muy amplia, pero existen grupos específicos, académicos, sociedad civil, a participar del proceso de generación de soluciones, de análisis de datos, de ver cómo podemos mejorar esto para dar un mejor servicio. Entonces, en ese contexto es que tenemos que pensar en esto. Obviamente, hay criterios sobre cómo se deben de transparentar los datos, qué tipo de datos, o sea, no nada más son datos de casos, o sea, pueden ser datos de procesos, pueden ser datos incluso de los mismos funcionarios, o sea, declaraciones de conflicto de interés, por ejemplo, o sea, que son servidores públicos y entonces es valioso que presenten
sus declaraciones y que sean transparentes. Entonces, pero obviamente, pues sí tenemos que poner atención que el transparentarlos en algunos casos, y es algo que la ciudadanía también tiene que entender, el transparentarlo puede generar un sesgo, especialmente cuando los casos están andando, puede llegar a tener algún problema o generar un sesgo hacia algún lado o hacia el otro. Entonces, tener en cuenta todas las consideraciones de privacidad y demás para que efectivamente no se atente en contra de los derechos de las personas partícipes de los juicios que se quieren publicitar. Perfecto. Ya para terminar, porque sabemos que estamos corticos de tiempo, desde tu experiencia global, por ejemplo, ¿cuáles son buenas prácticas que en este marco de justicia abierta serían recomendables para nosotros como país poder implementar y que tú, por ejemplo, has podido visualizar que han tenido un mayor alcance y que han dado unos resultados objetivos? Me refiero de cara a que no estamos hablando de una justicia formal, pero que no alcance la transparencia real y efectiva desde el punto de vista de la ciudadanía. Mira, yo creo que, hay algunos casos, pero más allá de decir casos específicos o de tomar lecciones específicas, creo que me gustaría regresar al punto anterior. O sea, las políticas que en general tienen más éxito son aquellas que están ligados a una agenda más amplia. O sea, si yo te dijera, mira, es que lo importante es publicitar los datos. Entonces, pero hay muchos casos en donde simplemente suben la información, está ahí medio oculto, nadie sabe que la subieron, no se utiliza para informar las políticas públicas, entonces los datos en sí mismos no ayudan en nada. Entonces es cuando efectivamente es parte de una agenda mucho más amplia en donde publicitar los datos, ser transparente, invitar la participación, contribuye a una mejor rendición de cuentas y a una mejor agenda de justicia. En esos casos, aún si no es transformacional la política de la que estamos hablando, tiene una mejor probabilidad de éxito que en casos en que a lo mejor es muy ambiciosa, pero se da de forma aislada. Y esto es verdad, o sea, para distintos tipos de fuentes de información, distintos actores, porque no nada más estamos hablando del sistema judicial, estamos hablando de prisiones, policías, o sea, todos aquellos involucrados en el ejercicio de justicia de alguna manera, abogados, asistencia legal, etcétera, en donde la información que pueden publicar, que pueden transparentar es distinta, o los procesos de participación son distintos, pero que pueden llegar a tener un impacto muy grande en ciertas poblaciones, ¿no? Si hablamos de información, por ejemplo, sobre los casos de las personas detenidas que todavía no tienen juicio, pues esa información, o sea, a lo mejor para las personas que estamos afuera, pues no es tan relevante, pero para las personas que están adentro es una información muy valiosa porque nos indica cuánto se están tardando los casos, si hay ciertas situaciones que están previniendo que efectivamente las personas puedan tener un juicio o puedan salir libres. Entonces, creo que depende, es muy importante ligarlo, y es creo que un reto de la comunidad, el ligar la agenda de justicia abierta con la agenda de justicia. No es una agenda independiente, no es transparencia, participación, nada más por eso, sino con un objetivo que es la rendición de cuentas y eventualmente la justicia. Perfecto, pues Alejandro, muchísimas gracias, encantada. Muchas gracias a ti. Buen día y suerte en tu ponencia el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias.